Hola, les saludo Antonio Guillén, gracias por estar conmigo en este resumen internacional de noticias en este día sábado 24 de septiembre del año 2011. Empezamos con la información, bueno, pues simplemente para hacer un resumen de lo que fue la semana, hay que reconocer que fue una de las peores semanas en la historia del mundo financiero, del mundo en su totalidad. Las bolsas de los principales países europeos se cayeron, de los principales países de Asia se cayeron. Incluso la Bolsa de Valores de Nueva York perdió más de 700 puntos en esta semana, un número que en términos de finanzas resulta prácticamente catastrófico. Esto no ocurría prácticamente desde el año 2008. No fue el peor día ni la peor semana, pero sí una de las peores que se recuerde precisamente desde el año 2008, cuando inició prácticamente a través del mundo entero una recesión económica global. Una situación que parece pues va a volver a repetirse. La mayor parte de los firmas financieras están de acuerdo en señalar que el mundo en su totalidad se encuentra al borde de un precipicio de quiebra financiera. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué ocurre esto? Existen mecanismos muy complejos para tratar de explicar financieramente lo que está ocurriendo en todo el mundo. Sin embargo, es el hecho de que por un lado están países, por el otro lado están bancos. Eso es el meollo de todo el asunto. Países y bancos. Bancos prestando a países, países endeudándose, gastando supuestamente lo que no tienen, gastando para tratar pues de emparejar de alguna manera el crecimiento de población, las necesidades que tiene de infraestructura un país, el crecimiento poblacional, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que pueden llevar a un país a empezar a endeudarse. Ahora, el hecho de no estar creando actividad económica, pues empeora la situación porque simplemente es como si usted y yo estamos pidiendo crédito constantemente, nos bajan el sueldo, perdemos el empleo y nos quedamos con una deuda enorme que después simplemente o ya no la pagamos y nos declaramos en bancarrota, o el banco va a venir y a tratar de negociar con nosotros que consigamos algún empleo por mínimo que sea, lo que ganemos y empecemos a pagarle poco a poco. ¿Qué es lo que pasa cuando una nación se declara en bancarrota? Bueno, pues cuando una nación se declara en bancarrota, deja de pagar simplemente, o bien los bancos empiezan a apropiarse, como ocurre en cualquier situación, de los bienes de un país. Grecia hace poco estaba tratando de vender carreteras, estaba tratando de vender puentes, estaba tratando de vender edificios del sector público para tratar de alguna manera de pagar esa enorme deuda que además, si Grecia se cae, es uno de los primeros países posiblemente en caer a ese precipicio de no poder ya pagar su deuda, pues arrastraría consigo economías como Irlanda, Italia, España, que están también en una situación bastante delicada. Esto a su vez hace que los inversionistas de Estados Unidos que tienen inversiones a través de mercados globales, pues estén también vendiendo en este momento que pueden, y por eso las economías están como un efecto dominó cayéndose en este momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro próximo? Bueno, pues la mayoría de las economías van a empezar a sentir los efectos, las consecuencias. México, por ejemplo, por decir un caso, está también ya sintiendo las consecuencias. El peso se está devaluando frente al dólar. Una situación de falta de inversión empieza a ocurrir y esto no es bueno definitivamente para nadie. ¿Cuál puede ser la peor combinación en esta situación? La peor combinación puede ser, como ha resultado a través de la historia, políticos corruptos al frente de un país con instituciones financieras que les permiten hacer sus juegos, llevar a cabo sus operaciones que al final de cuentas solamente benefician a unos cuantos, tanto políticos como dueños de instituciones financieras. En el mundo político también hubo un acontecimiento, puede llamarse histórico. Palestina, el presidente Mahmoud Abbas pidió ante el Pleno de las Naciones Unidas reconocimiento como país independiente del Estado palestino. Esto ante pues el rechazo tanto de Israel como de Estados Unidos, que señalan que esta decisión unilateral de Palestina de querer ser ya un país independiente reconocido como un país, como una nación dentro de la Organización de las Naciones Unidas, pues ellos no lo consideran algo
que puede llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque Israel señala que Palestina en este momento está atravesando también por una situación política conflictiva con la organización Hamas dentro del aparato supuestamente gubernamental palestino. Y pues Hamas es un enemigo jurado de Israel. Ambos se dan de topes en ese conflicto que ha durado ya por muchos años. Así que Israel dice no, Estados Unidos, que apoya totalmente a Israel, dice tampoco que no. Hay que ver en el próximo mes, por ejemplo, qué es lo que transcurre y pues ver si el resto de las naciones que pertenecen a las Naciones Unidas pues votan a favor del Estado palestino como un país independiente. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está integrado por muy pocas naciones que pueden vetar precisamente pues esa situación. Sin embargo, tan solo el hecho de que se haya pedido ya el reconocimiento oficialmente de Palestina es una situación que va a generar en el aparato político del mundo pues una situación de bastante tensión en los próximos días. Mientras tanto, pues en México, el gobierno de Estados Unidos, digo México por la relación que hay con Estados Unidos, obviamente, está señalando a Estados Unidos que tiene temor de un ataque por parte de la Organización de los Zetas a funcionarios públicos o bien a infraestructura pública también en Estados Unidos. Esto después del hallazgo el pasado 13 de septiembre de muchas armas automáticas, semiautomáticas, granadas, lanzagranadas, pero sobre todo de un lanzacohetes. Esto ocurrió en una pequeña comunidad del estado de Texas. Estados Unidos, las agencias de inteligencia señalan que pues no les sorprendería que los Zetas pudieran atentar en contra de la vida de funcionarios públicos de Estados Unidos o en contra de instalaciones, también edificios públicos en Estados Unidos. Por otra parte, en Tamaulipas se han suspendido misas durante la tarde y durante las noches. Esto debido precisamente al alto índice de riesgo que representa incluso para las iglesias el estar llevando a cabo misas a esas horas. Es tanto lo que el crimen organizado ha influido dentro de la vida pública de México que incluso las iglesias católicas han decidido suspender, al menos en Tamaulipas, servicios de misa durante las tardes y también durante las noches. Ya no ocurre eso. Mientras tanto, también no solamente a la Iglesia Católica le está afectando esto de una manera bastante fuerte. En lo que va del año han sido secuestrados 100 pastores de organizaciones cristianas. Los han secuestrado para pedir rescate o para seguirlos extorsionando. Esto fue dado a conocer por la Confederación Nacional de Organizaciones Cristianas, que repito, en lo que va del año, 100 o más de 100 pastores cristianos han sido secuestrados por miembros del crimen organizado. Finalmente, en el estado de Sinaloa fue ejecutado el sobrino de quien fuera conocido en su momento como el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. El joven tenía solamente 18 años de edad. Su cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de un automóvil muy cerca de las inmediaciones del poblado de Nabolato, Sinaloa. Este joven se llamaba Francisco Vicente Castillo Carrillo y era hijo de una de las hermanas de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Por mi parte, esta fue alguna de la información más relevante de las últimas horas en este fin de semana. Yo soy Antonio Guillén para Univisión.